Entonces, bueno, la corriente que nosotros tratamos hoy se llama el existencialismo. ¿Listo? Y el existencialismo nace como una filosofía, o sea, nosotros ya vimos filosofías que giran en torno al ser humano, ¿cierto? Porque la filosofía moderna gira en torno al ser humano. Acuérdense que nosotros dijimos cómo se da ese salto del teocentrismo al antropocentrismo y demás. Pero esto del existencialismo da, o sea, gira en torno al ser humano, pero es en cuanto a su existencia, ¿sí? O sea, no a entender como tal al ser humano, sino a entender por qué y para qué existe. Esos, digamos, teorías que vamos a ver particularmente como cuatro enfoques, eh, se alimentan mucho, por ejemplo, de contextos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes saben que la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues fueron catastróficas, y eso va a hacer que precisamente la gente se pregunte, y estos filósofos se pregunten, oiga, ¿qué sentido tiene que el ser humano sea un ser humano racional si vea lo que hace? ¿Qué sentido tiene vivir si nos matamos? Que la vida es un asco, ¿sí? Que eso ya viene de filósofos anteriores que nosotros pues no pudimos ver por cuestiones de tiempo. Pero bueno, entonces el existencialismo se centra pues entonces en el motivo de la existencia del ser humano. Y para darle respuesta a eso, pues van a haber varios enfoques. El primero que nosotros vamos a ver, en estos voy a tratar de ser lo más conciso posible porque ya nos queda 1 hora y 10. Para ver los cuatro es de un señor que se va a llamar Soren Kierkegaard. Les voy a ir recomendando libritos por si ustedes, por ejemplo, La náusea es uno de esos, el que ustedes están leyendo ahorita, vamos a hablar de Sartre. Por si les interesa el tema, hay un libro de este señor que es, pues, uno que se llama El concepto de la angustia, que es como el más filosófico, y otro que se llama El diario de un seductor, que es más literario, y pues de ahí ustedes pueden coger cositas. Entonces, este señor Kierkegaard nos dice que la existencia del ser humano está determinada por su individualidad. ¿Listo? El humano está determinada por su individualidad. Es decir, yo existo porque soy yo, ¿cierto? Porque soy Joan. Y cada uno de ustedes existe porque es, pues, usted. Y mantener esa individualidad es lo que nos hace ser, valga la redundancia, y va a sonar muy tonto, pero, y muy lógico, por decirlo así, de sentido común, pero pues tiene un trasfondo filosófico grande. Mantener esa individualidad, perdón, es lo que te hace existir. ¿Sí? O sea, en el momento en que tú pierdes tu individualidad, ya no existes. Así estés presente, digamos, en cuerpo. ¿Sí? O sea, el objetivo, o bueno, uno de los, no objetivos, sino una de las dimensiones más importantes de la existencia, por no decir la más importante, es la cuestión de la individualidad. ¿Cómo, cómo sabes tú que eres tú? Dice Kierkegaard. Tú sabes que eres tú cuando piensas por ti mismo, ¿sí? Eres un individuo, vamos a ponerlo acá, por ti mismo, ¿listo? Pero no solamente eso, sino cuando actúas también por ti mismo. Entonces solamente eres individuo, vamos a decirlo de esta manera, cuando tu pensamiento, lo que piensas es congruente con lo que haces. Hagan de cuenta como cuando lo que piensas se corresponde con lo que haces. ¿Sí? O sea, si yo pienso, por ejemplo, que, digamos en mi caso, no sé, que la educación esto es algo necesario para Colombia, yo como docente tengo que, mis actos como docente tienen que ser correspondientes a eso, si no puedo llegar a rascarme la panza en el salón. O sea, pensar unas cosas y hacer otras. Todos nosotros tenemos pensamientos individuales, pero también, dice Kierkegaard, podemos actuar individualmente. En el momento en que tú haces parte
por ejemplo, piensas lo que otros piensan y actúas lo que otros te dicen que hagas, en ese momento dejas de ser individuo, en ese momento no existes, ¿sí? Entonces lo que nos dice el tipo es que nosotros debemos utilizar, digamos, nuestra racionalidad no para entender el mundo, sino para, o sea, no para entender el mundo propiamente, sino para entender lo que pensamos como individuos y cómo actuamos. ¿Sí? O sea, es básicamente como reflexionar sobre nosotros, cosa que la gente no hace. Fíjense entonces que acá ya, o pues no es que no haga, sino que hace en determinados momentos de su vida. Fíjense que acá ya hay un enfoque de esto, ¿sí? De la existencia del ser humano. Entonces tú existes como persona en el momento en que piensas por ti mismo y actúas por ti mismo. Entonces, ¿cierto? Entonces, como nuestra vida se define por nuestro pensamiento y nuestros actos, eh, lo que nos va a decir este señor Kierkegaard es que la existencia del ser humano se debate entre la, lo infinito y lo finito. Traten de aplicar esto y por eso es que yo les digo que esta clase de pronto les puede servir, no digo que sea así, pero puede pronto, a sus vidas cotidianas. Por ejemplo, cuando acá Kierkegaard nos dice que usted existe y es individuo cuando piensa por sí mismo, actúa por sí mismo, por ejemplo, aplíquelo en la carrera, a su carrera universitaria, a la cuestión de elegir la carrera universitaria. Usted Kierkegaard le diría que usted solamente es un individuo cuando usted, eh, por ejemplo, supongamos, cuando sus papás le dicen, oiga, mi hijo, es que usted, su papá es médico, supongamos, usted debería estudiar como medicina, ¿no? Y usted como que, ah, sí, sí, claro, y termina estudiando medicina porque su papá le dice. No está pensando ni actuando por sí mismo, no es individuo. ¿Sí? Entonces, la filosofía de Kierkegaard va a ser, ahorita ya les voy a decir cómo, eh, tratar de ser lo más individuo posible. ¿Listo? O sea, él nos da como unas soluciones, pero ya lo vamos a ver. Entonces dice, ¿cierto? Como tus actos, tu vida individual se determina por lo que piensas y por lo que haces, la existencia del ser humano se debate entre lo infinito y lo finito. Es decir, tú puedes hacer o las posibilidades son infinitas, pero la vida del ser humano es finita. Las posibilidades que ustedes tienen son inmensas o que todos tenemos son inmensas, infinitas, pero como nuestra vida tiene un fin, tiene un límite, nosotros no podemos hacer todas esas posibilidades, realizarlas, ¿cierto? Por eso nos toca elegir, tomar elecciones. Siempre, nuestra existencia se determina a través de las decisiones que vamos tomando, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que elegir? Por eso que les digo, las posibilidades son infinitas, pero las que uno puede hacer no. Entonces, lo que va a decir el señor Kierkegaard es algo que ustedes ahorita hablaban, que hablaba Sofía particularmente cuando les hacía la pregunta de la universidad, y es que precisamente el hecho de elegir, de tener que elegir algo, es lo que uno lo lleva a la angustia, va a decir Kierkegaard. Porque tú sabes, o sea, en el momento en que tú eres consciente de que tienes que elegir, estás siendo consciente de tu propia existencia. En el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia que diga esas palabras, esa muletilla, que les ponía ahorita, elegir una carrera universitaria y saber que de pronto esa carrera universitaria va a determinar su vida y su futuro. Y decir como, por ejemplo, mierda, si yo la embarro, ¿qué hago? Entonces eso nos va a decir Kierkegaard, cuando usted se tiene que debatir entre qué elige y qué no, nace la angustia en el ser humano, ¿cierto? Pero es algo que, o sea, es algo inevitable, la angustia es algo inevitable porque no podemos hacer todo, no podemos tener todas las posibilidades encima, ¿sí? Nos toca elegirlas. Entonces, la existencia del ser humano es angustiosa, por definición es angustiosa, o sea, usted siempre va a sentir angustia, porque siempre le va a tocar tomar una elección y lo que implica la presión y lo que implica creer que de pronto no lo puede hacer bien, un montón de cosas,
eso lleva a la angustia. Fíjate que además que este man nos la va a poner más compleja porque es que el tipo nos va a decir, además hay otra cuestión, es que cuando usted elige, vamos a tomar acá, tomar una elección es negar otra. ¿Cierto? Cuando tú eliges algo, digamos, si tú eliges ser profesor, automáticamente estás descartando todos los otros posibles cosas que tú hubieras podido ser. Entonces el tipo nos dice, nos la pone peor porque tras de que elegir nos da angustia, si elegimos mal, grave. Siempre que tú eliges algo, determinas un camino de vida, por decirlo así, ¿cierto? El hecho de que ustedes hayan elegido estudiar en este colegio, por ejemplo, les niega la posibilidad de haber sido otro tipo de personas que hubieran sido si hubieran estudiado en otro colegio. Y lo mismo va a pasar con todas las elecciones que ustedes hagan en su vida. Entonces, es peor la angustia. Bueno, nos dice, lo peor que usted puede hacer es pensar racionalmente. ¿Por qué razón? Valga la redundancia. Porque cuando usted piensa racionalmente, lo que va a hacer es no lo que lo determina como individuo, sino lo que los demás quieren. Ejemplo, si tú te pones a pensar, no, venga, yo tengo que estudiar algo que me dé plata porque es que mi familia está mal y etcétera, no sé, y termina estudiando administración de empresas, pero usted no quería estudiar administración de empresas, usted quería estudiar filosofía, supongamos. Racionalmente usted eligió estudiar administración de empresas porque administración de empresas era lo más adecuado para resolver su situación económica y la de su familia, y porque todo el mundo te está diciendo que tienes que producir y que uno debe estudiar para producir, etcétera, ¿cierto? O sea, racionalmente es la mejor elección, pero eso te hace dejar de ser un individuo porque estás ahí, ya estás siguiendo lo que te están diciendo otros. Entonces Kierkegaard nos va a decir, no, ahí le está embarrando. Lo que tiene que hacer es, para ya pasar al segundo ítem o al segundo enfoque, dar un salto de fe. Vamos, o sea que si usted quiere estudiar filosofía y todo el mundo le dice que no y que no y que esa carrera no da plata y que eso, usted confíe en usted, confíe en su elección. Lo único que usted puede hacer para no sentir tanta angustia por toda esta cuestión de las elecciones es confiar en su elección. Acá el tipo no lo va a poner en un plano más religioso y él nos va a decir que hay que escuchar como una especie de voz interior y que esa voz interior es Dios. O sea, ¿qué es la fe? La fe es una creencia, o sea, tú crees ciegamente en algo, así todo el mundo te diga que no. Si tú lo pones, por ejemplo, en el plano religioso, ¿cierto? Tener fe en Dios es que tú crees que existe, así tengas pues el ateo más bravo al lado y siempre te diga, no, mira, según esta evidencia, y te puede presentar en la cara que Dios no existe, pero tú tienes fe y crees. Tener fe es creer ciegamente. Entonces el tipo lo que nos dice es, la única que usted le queda es creer ciegamente en su elección. Y el tipo nos va a decir que Dios nos ayuda a eso, que digamos como nuestra voz interior es Dios. Pero si nosotros le quitamos lo religioso, fíjate que te queda la cuestión de creer en lo que tú quieres, en lo que te hace ser individuo. ¿Listo? Pues en últimas, Dios es el que quita la angustia para el tipo en la filosofía. Pero digamos que quedamos, quitando lo religioso, pues nos quedamos con eso. Pegarlas a María y les diría, la única que usted ahí tiene es tener fe de que todo va a salir bien, de que no se va a morir de hambre, de que si no tiene esa fe va a vivir angustiado. Así estudie lo que le guste, va a vivir angustiado. Así haga lo que le gusta, va a vivir angustiado si no tiene la fe. O sea, la clave ahí es la fe en el tipo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una idea que nos dice que la angustia nace por las elecciones, por el hecho de tener que elegir, porque somos seres finitos frente a un infinito, y la solución es la fe, porque la fe es la que nos quita esa angustia, ¿cierto? Vamos a ir a otro enfoque. Es el enfoque de un señor que se llama Martin Heidegger, que es considerado tal vez el filósofo más importante del siglo XX. El tipo era nazi, pertenecía al partido nazi, pero la filosofía del tipo es genial. O sea, lo que hizo, bueno, porque no hizo, no porque no mató a nadie, pero digamos, el hecho de haber pertenecido a ese partido no le quita
todo lo que hizo filosóficamente. Entonces, antes de hablar de eso, vamos a hacer una distinción conceptual para que entendamos bien la cuestión que ya tiene que ver con esta de la angustia y la existencia y demás. Acuérdense, yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros vimos una o leímos un textico que se llamaba La época de la imagen del mundo con él, ¿cierto? Entonces, acuérdense que nos hablaba de una cosa que se llamaba el ente. Este señor Heidegger va a distinguir, vamos a ponerlo aquí, distingue entre ser y ente. ¿Listo? Entonces, en términos básicos, no es precisamente lo que voy a hablar, pero en términos básicos para que lo entendamos un poco mejor, el ser es todo lo que existe, como lo supremo, y por ende es indefinible. Hagan de cuenta como lo que nosotros más o menos tratábamos con Spinoza. Parecido, pero no es lo mismo. O sea, no lo entiendan ni como un dios, ni como algo superior en sentido espiritual, sino, a ver, ¿cómo hacemos para explicar? Ustedes ven que los seres humanos, por ejemplo, más bien todos los seres vivos están clasificados por cosas, ¿cierto? Entonces están mamíferos, herbívoros, ¿cierto? Etcétera. Y de esas clasificaciones salen otras. Por lógica tiene que haber algo de lo cual se desprenda todo. Eso es el ser. Pero entonces, como les digo, no lo entiendan ni de una forma espiritual ni de una forma religiosa. Acuérdense cuando tratamos de Spinoza, ¿cierto? Y dijimos que existía un Dios, ¿cierto? Que pues Dios no, un Dios que no era, no sé, no tenía cuerpo, como el Dios del cristianismo, sino que ese Dios era el creador de todo, ¿sí? Que ese Dios está en todo. Entonces acuérdense que nosotros dijimos que el Dios de Spinoza se podía o tiene dos atributos, ¿cierto? El físico y lo espiritual, pero que en general tenía infinitos, o sea, que solamente se le mostraban dos, o uno, o los seres humanos podían entender dos mejor, el físico y el espiritual, pero que era infinito, ¿cierto? Y dijimos que de ese Dios nace todo. Hagan de cuenta que algo parecido es el ser, pero digamos que el ser sería como una, haga de cuenta, como una sustancia. Y voy a ponerlo entre comillas porque no es la palabra, pero pues es para que lo entendamos mejor. Todas las cosas que ustedes ven, incluyéndonos nosotros, son diferentes, pero tienen, según Heidegger, eh, una parte del ser. Vamos a ponerlo así para que lo explique mejor, para que lo entiendan mejor. Expliquemos esto de los entes. Los entes son manifestaciones del ser. Todo son entes. Todo lo que nosotros vemos son entes. El televisor, el computador, el árbol, el carro, la piedra, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Pero todo proviene de algo, de una sustancia, digámoslo así entre comillas, que hace que todo eso exista. Lo más puro, lo más supremo, eso es el ser. Entonces, todas las cosas son entes, incluyéndonos, y esos entes son manifestaciones del ser. O sea, son las formas en que el ser se manifiesta, no son el ser como tal, sino las formas en que se manifiesta. Por eso yo les decía que hagan un paralelo con Spinoza, no es la misma filosofía, no es la misma filosofía, incluso yo podría estar acá cometiendo un absurdo intelectual, pero es parecido, o sea, lo pueden hacer el paralelo para que lo entiendan mejor. Cuando nosotros vimos Spinoza, acuérdense que nosotros dijimos que las cosas son manifestaciones de Dios y Dios está en todo, pero no es Dios directamente porque tú no puedes conocer a Dios, porque no se manifiesta a través de las cosas, y un Dios que no es un cuerpo humano y demás. Algo así es el ser, solamente que el ser no es algo religioso, sino lo que le da existencia a todo. ¿Listo? En ese sentido, entonces, este señor Heidegger nos dice que hay un solo ente que es capaz de reflexionar sobre lo que es el ser. Y hay un solo ente que puede decidir su existencia. ¿Cuál creen ustedes que es? El ser humano, supongo, ¿no? El ser humano, sí, señorita. Muy bien, el ser humano.
El ser humano, vamos a decirlo acá, es el único ente de todo lo que existe, animales, cosas, árbol, carro, agua, piedra, lo que ustedes quieran, que puede determinar su propia existencia, porque tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, ¿cierto? También es el único, como les digo, que puede pensar que es el ser. El tipo dice que el ser humano es el único ser ente posible que puede determinar su existencia, la suya propia, ¿listo? Y para eso nos utiliza, nos da un concepto que no sé si acá lo voy a entender, lo voy a escribir bien. Por favor, pongan mucha atención a este concepto. Él nos va a decir que la existencia del ser humano es Dasein, que significa ser ahí. Heidegger nos dice que el ser humano es arrojado al mundo y es ahí en el mundo, o sea, en un mundo en el que ya todo está determinado, ¿cierto? En el que ya funciona todo y es como si lo botaran a uno ahí, al mundo, ¿sí? O sea, uno existe, uno es, el ser humano es ahí en el mundo, es ahí en el mundo. ¿Sí me hago entender? O sea, como si lo botaran al mundo y ahí tiene que existir. Él nos dice que la existencia del ser humano es ser ahí, ¿sí? O sea, el ser humano debe ser, no por voluntad propia, debe ser algo y no por voluntad propia, sino ser ahí, ser algo, ¿sí? Entonces, cuando tú es como cuando a ti nadie te pidió nacer, tú no le pediste nacer y tú no le pediste nacer a nadie, eres ahí, eres ahí, eres lo que eres y tienes que ser lo que eres en un mundo que ya está determinado, que ya está funcionando y que seguramente cuando tú te mueras va a seguir funcionando sin ningún tipo de interferencia. O sea, el ser humano no tiene un propósito, digámoslo, antes de su existencia. O sea, usted no nace con un propósito ya determinado. Usted simplemente nace y ya, en un mundo, y tiene que ser en ese mundo, en un mundo que ya lo determina de cierta manera y un mundo que ya existe de cierta manera. O sea, no es que tú hayas nacido con un propósito, ¿sí? Sino que estás ahí, eres ahí. El tipo dice, nosotros no somos ahí, es decir, no tenemos un propósito determinado, pero sí no lo podemos forjar porque somos los únicos entes de todo el mundo que podemos determinar nuestra propia existencia. Entonces el tipo nos dice que si bien el ser humano nace en un mundo determinado, o sea, en un mundo que ya está construido, y que si bien la misma existencia del ser humano eh, está determinada en ciertas cosas, familia, te tocó tu familia y no puede ser otra, ¿sí? La casa donde vives te tocó, las condiciones de las sociales en las que naciste, si naciste pobre, te tocó. Ahí nacer, no lo elegiste. Sí, ya hay unas cosas de tu vida que están determinadas independientemente de ti. Entonces, fíjense que acá Heidegger nos dice, si bien esto pasa, el ser humano es el único ente que puede determinar su propia existencia, o sea, tiene la posibilidad de transformarla, vamos a ponerlo así, de decidirla. Entonces, fíjense que acá, a diferencia de Kierkegaard, en donde las elecciones son una angustia, aquí en Heidegger las elecciones son una posibilidad. O sea, la capacidad de poder decidir no es una angustia, sino una posibilidad. Ya hay una salida más, acá hay una salida que no depende de Dios. Porque fíjese que acá Kierkegaard nos decía, usted pues elige a usted, pero a la final tiene que tener fe. Acá Heidegger nos dice, no, elija y elija porque usted es el que tiene la posibilidad de elegir. Y puede transformar su vida o puede embarrarla o puede hacer lo que quiera, pero es porque usted lo determina. Porque es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Heidegger nos dice que el ser humano es un ser para la muerte. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo entre comillas porque lo dice él. O debe ser, más bien, no es, sino debe ser. En otras palabras, que es lo que el tipo nos dice, que solo cuando tú eres consciente de que mueres,
de que eres un ser mortal, decides lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Las personas pueden ser racionales, pero si no son conscientes de que van a morir, no piensan lo que hacen, no piensan lo que hacen, no reflexionan sobre lo que hacen. Imagínense que este fuera su último año de vida. Y eso va a sonar feo y toco madera, pero cualquiera de nosotros puede morirse en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Usted qué haría si usted fuera consciente y supiera de que este es su último año de vida? ¿Qué haría? ¿Se va a quedar ahí en la cama lamentándose? Ay, ¿por qué me voy a morir? ¿O va a hacer lo que no hizo y lo que no hará en ese año? Lo que nos dice Heidegger es eso. Cuando usted es consciente de que es un ser mortal, decide por sí mismo lo que quiere hacer. Cuando no. Les pongo un ejemplo. Ustedes ven, a mí es esto. Yo por eso me gusta mucho el tema del existencialismo y les voy a ir contando anécdotas a lo largo de la clase. Yo, una de las razones por las cuales quise ser profesor, aparte de las otras que ya les he contado, es porque a mí no me gusta la vida de oficina. Yo alcancé a trabajar en un call center un tiempo y no me gustaba porque pensaba que era una vida muy monótona. Entonces era madrugar, coger bus, llegar, llame de 8 a 5, salga, coja bus, coma, duerma. Así todos los días, de domingo a domingo. Y cuando yo tenía clase, pues entonces yo iba a la universidad en el bus y yo veía que la gente hacía lo mismo. Y yo pensaba como que, parce, pero esta gente no es consciente de que literal se puede morir, no sé, pasando la calle, o lo coge un carro y desperdició su vida haciendo lo mismo. Entonces yo pensé que afortunadamente me ha dado la razón el tiempo de que ser profesor no era una vida monótona, porque conozco nueva gente siempre, todos los días son diferentes. Entonces, una de las razones por las cuales decidí hacerlo fue porque yo no quería ese tipo de vida. Lo que nos dice Heidegger es eso, porque ¿qué es lo que pasa? Que esa gente no está consciente de que va a morir en algún día, porque el trajín de la vida no te lo permite pensar. Pero cuando tú eres consciente de eso, dice Heidegger, ahí es cuando tú puedes decidir por ti. Entonces, el otro enfoque es el del señor Jean-Paul Sartre. El señor Sartre nos dice, listo, sí, pero ¿cómo tomamos conciencia de que existimos? Y más bien, y ni siquiera de que existimos, sino de que podemos decidir. No es a través solamente de esta cuestión de la muerte, el tipo va a estar muy de acuerdo. Pero el tipo dice, lo que pasa es que en la existencia del ser humano, a través de la filosofía y la religión, este tipo le va a dar muy duro al cristianismo, aunque bueno, después se reconcilia con él, pero bueno, eso no hablaremos. Él nos da una máxima, por decirlo así, que es esta: la existencia precede a la esencia. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Básicamente el tipo nos dice, tradicionalmente se ha concebido la existencia del ser humano al revés, es decir, que la esencia va primero y luego tú existes. Eso es lo que dice la religión, ¿sí? La religión nos dice que primero está tu alma y tal, y luego tú naces, ¿sí o no? Que tú eres, digamos, que la esencia de lo que eres va antes de tu existencia. Y el señor Sartre dice, no, al contrario, el ser humano primero existe y luego determina lo que es. No al contrario, no es primero y luego existe. Pero nos dice que tú primero existes, o sea, naces, y a partir de que naces es que haces lo que eres. No tienes ningún destino, vamos a decirlo acá, más bien así. Cuando tú dices que tienes un destino, algo ya predeterminado, bien sea por Dios, ¿sí? Que sea lo que Dios quiera, por ejemplo, o por cualquier otra cosa, cualquier otra fuerza externa, es porque hay una esencia antes de tu existencia. Hay algo antes de tu existencia. Y Sartre dice, no, el ser humano existe
y a partir de que existe se hace. Antes de eso no hay nada. Tenemos esa conciencia, ¿cierto? Entonces sabemos, o más bien, que el ser humano como existe primero, entonces se define a partir de sus elecciones. Lo mismo que nos decían algunas, los filósofos anteriores, ¿cierto? Los dos filósofos anteriores nos decían lo mismo. Entonces el ser humano primero existe y luego se hace. ¿Cómo se hace? Pues a partir de lo que tú eliges hacer. Pero entonces acá Sartre nos va a dar otro condimento y es que Sartre nos dice, pero es que esas elecciones dependen de qué tan libre eres para elegir. Y aquí hay un problema grandísimo en la libertad. Hay un problema grandísimo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el tipo dice que uno tiene una libertad como individuo, ¿cierto? Yo como Joan tengo mi propia libertad y ustedes, cada uno de ustedes tienen una libertad propia, ¿cierto? Es decir, si yo decido hacer tal cosa, lo puedo hacer. Si cada uno de ustedes decide hacer tal cosa, lo puede hacer. Pero entonces el tipo nos dice que automáticamente, que pues el individuo no vive solo, vive con otros, ¿cierto? Por ende, la libertad individual se ve coaccionada por la libertad de los otros. Entonces, a medida de lo que usted se fue haciendo y se fue descubriendo y que le gustaba, etcétera, descubrió que quería estudiar literatura, por ejemplo, ¿cierto? Entonces usted quiere ejercer su libertad individual de estudiar literatura, pero esa decisión se va a ver coaccionada por otros, por la libertad de otros, de si su papá quiere pagar la carrera o su mamá, por ejemplo. ¿Sí? De si le dice, no, mi joven, no estudie eso, estudie otra cosa. Entonces, fíjense que su libertad individual, su elección que supuestamente es libre, dice Sartre, o diría Sartre más bien, no es libre porque se ve coaccionada gracias a la libertad de otros. Entonces, el tipo nos dice que cuando tú eres consciente de eso, tienes dos posibilidades. La primera es cuando tú te das cuenta, entonces él nos dice básicamente que cuando tú te das cuenta que tienes una libertad y que vives con otros, eres esclavo de la libertad de otros, porque pues vives con otros, ¿cierto? Entonces tienes dos posibilidades. La primera es intentar poseer la libertad del otro, intentar tomarla para mí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja? Cuando usted tiene una relación de pareja, muchas veces lo que hace es intentar poseer la libertad del otro para usted. No, que venga, que tiene que venir a visitarme en este horario o si no, no terminamos. Que dónde está, que qué hizo, que con quién salió, que eso es intentar poseer la libertad del otro. ¿Sí? La otra posibilidad es intentar afirmar la libertad propia sin afectar la de los otros. Fíjense que para Sartre el problema de la existencia del ser humano se, se complejiza un poco porque él no está tomando solamente en cuenta la existencia de uno, sino la existencia en sociedad. Por eso ustedes cuando leían La náusea se daban cuenta que el tipo decía que el mundo era un asco. Porque, y si ustedes se dan cuenta que el tipo decía, todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque alguien me dijo, estoy escribiendo la biografía de este man porque alguien la tiene que comprar y que sí. Y por eso el tipo decía, la sociedad es una náusea, dan ganas de vomitar porque no puedo ser yo. ¿Sí? No puedo ser yo porque me toca estar pues pendiente de lo que los otros hagan, lo que los otros piensen. La sociedad es un asco. La única manera de que la sociedad deje de ser tan fea y tan asquerosa es cambiarla. Ayudar a que los otros tengan también la posibilidad de ejercer su propia libertad. El tipo se va a meter al comunismo y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando él nos dice acá, intentar afirmar mi propia libertad sin afectar la de otros, es básicamente que todos puedan ser libres, que todos en la sociedad puedan ser libres y la única manera de que todos en la sociedad puedan ser libres es cambiándola, transformándola, dejando de ser lo que es una sociedad consumista, una sociedad individualista, una sociedad que mata al otro sin importarle. ¿Sí? Entonces acá el trasfondo de la filosofía del man también tiene un sentido político, en el que tú eres tú, pero con los otros.
Y si tú no le ayudas o si tú no haces algo también por los otros, no estás haciendo nada por ti. Eso es algo que el tipo va a decir al final de la filosofía de él, porque al principio va a estar así súper renegón. La sociedad es un asco y la vida es un asco porque no puedo ser yo, pero luego él va a decir, pues, ¿cómo salgo de eso ayudando a los otros? Pues vamos con lo último, ya, la última parte, que es la que más me gusta y es la más cortica, de hecho. Yo les voy a confesar que otra anécdota. Vamos a ver la perspectiva de un señor que se llama Albert Camus. Les voy a confesar ahí otra anécdota, y es que yo hace algunos años eh, tuve una ruptura emocional con una persona que me importaba mucho. Y pues eso me dio resto de cosas, me dio crisis de ansiedad, me dio insomnio, en fin, me pegó súper duro. Y yo leí un libro de este tipo que se llama El mito de Sísifo, y ese libro fue la salvación total. Entonces el tipo nos dice, bueno, listo, entonces tenemos que la angustia, ¿cierto? Y las elecciones y tenemos que elegir y eso nos genera angustia, sí, verdad, completa. Que nosotros somos los seres humanos, los únicos seres humanos que podemos determinar nuestra vida, sí, de verdad, totalmente verdad. Que somos seres libres, pero entonces también está la libertad de los otros y que por eso no podemos, el man dice, sí, completo, pero es que ustedes están debatiendo en cosas que son sin importancia. Lo que todo esto pasa, y dice Camus, porque le tratamos de dar un sentido a la vida y la vida no tiene sentido. Ese es el que nos dice que la vida no tiene sentido. Entonces, ¿por qué la vida no tiene sentido? Porque el tipo nos dice básicamente, al mundo le es indiferente, al universo le es indiferente que usted le intente buscar un sentido a la vida, no le importa, no le importa. El universo existe por sí mismo y usted se mata toda la vida preguntándose qué sentido tiene su vida, qué sentido tiene existir, para qué estoy aquí, qué hago, no, al universo no le importa, su existencia es insignificante al lado del universo, no le interesa, no hay. Entonces el tipo nos dice que la vida es absurda, o más bien existe una cosa que se llama el absurdo de la existencia. La vida es absurda, nos dice el señor Camus. Entonces, ¿por qué es absurda? Vamos a ponerlo acá. El absurdo llega cuando usted le intenta dar sentido a un mundo que no lo tiene, que no le importa. O sea, es absurdo que usted lo busque un sentido a una vida que no lo tiene, un mundo que no le interesa, que usted piense cuál es el sentido de la vida. Entonces, esto del absurdo, incluso la vida es absurda en todo sentido. Usted puede morirse bañándose, se resbaló, mientras se enjabonaba, se le cayó el jabón, se resbaló, se desnucó, se murió. De hecho, el tipo va a ser muy chistoso porque el tipo va a decir que es muy absurdo morirse en un accidente de tránsito y se murió en un accidente de tránsito. Entonces, la vida del man fue la confirmación de que la vida es absurda. ¿Sí? No, nosotros intentamos buscarle un sentido a una vida que no importa. A la vida no le importa que usted le busque ese sentido. Entonces, él nos dice, lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de que la vida es absurda. Y cuando se da cuenta que la vida es absurda, ¡pum!, se le desmorona el mundo. Pongamos un ejemplo con ustedes, lo que hablaba más temprano. Entonces usted decidió estudiar administración de empresas, ¿cierto? Y hágale, y estudie. Y estudie, usted dijo, no, yo voy a estudiar administración de empresas para que cuando tenga plata pueda estudiar lo que yo quiera, supongamos. Y hágale, y estudie, y estudie. Y después se dio cuenta que tenía 40 años y ya no iba a estudiar más y no pudo hacer lo que quería. ¡Pum! Su vida perdió sentido. No tiene sentido. Lo que usted creía que tenía sentido, no tiene sentido. O esto, pongámoslo otro. No, es que el sentido de mi vida es mi pareja. Y, ay, yo me voy a casar y voy a tener vida. Terminan. ¡Pum! Su vida perdió sentido. El sentido que supuestamente había se fue.
Y cuando, dice Camus, cuando usted se da cuenta de eso es cuando la existencia se le derrumba. ¿Sí? Entonces, por eso la vida no tiene sentido. De la forma más fácil, usted puede hacer lo que hizo plata, hizo todo, pero ¿de qué le sirve si se muere? El tipo nos dice, hay tres salidas y solamente una es la correcta. Vamos a empezar por las incorrectas. El suicidio. Él va a decir, cuando la gente se da cuenta que su vida es absurda es que se suicida. Porque él va a empezar, si ustedes leen ese libro del mito de Sísifo, tomando el suicidio como problema filosófico. O sea, él hace toda esta reflexión porque se pregunta por qué la gente se suicida. Y empieza a hacer toda una reflexión y él dice, la gente se suicida cuando, cuando su vida es absurda. O sea, él no está sugiriendo, ahí la embarré yo, perdón, no está sugiriendo que la gente se suicide, sino que está diciendo que es una salida que la gente hace para cuando, o sea, cuando se suicida. Y es totalmente cierto, cuando la gente se suicida es porque se da cuenta que en su vida no tiene sentido. ¿Sí? Pero entonces el tipo dice, esta salida es errónea, porque es dejarse ganar por el absurdo. Es dejarse ganar. Cuando usted se mata, eso es dejar, dice él, ¿no? Cuando usted se mata, eso es dejarse ganar. Entonces es una salida válida, bueno, sí, respetable, pero no es la correcta. No es la correcta. ¿Listo? La segunda salida, la religión. Entonces dice el señor Camus, la religión es otra de las salidas que la gente hace para evadir el absurdo, para darle un sentido a su vida. La religión te da un sentido a tu vida, ¿cierto? Te da un conformismo, por eso es que es errónea. Va a decir Camus, es errónea porque es conformista. Te conformas, por ejemplo, ay no, yo a pesar de que haga lo que haga y me muera, voy a ir al paraíso. Hay una mejor vida, una vida mejor que esta, una vida eterna donde todo es perfecto, donde, ay sí, vamos a creer en eso. La religión también es una creencia a ciegas, dice Camus. Eh, Usted puede ver que la vida es absurda, pero va a seguir teniendo fe y eso no le deja pensar a usted por sí mismo. La fe es creer sin pensar. Entonces, la religión es otra salida, pero no es la correcta. Aceptarlo, aceptar que la vida no tiene sentido, dice él. Dice, el primer paso para usted existir y hacer lo que quiere y demás es aceptar que la vida no tiene sentido. O sea, la forma de... ¿Por qué? Porque aceptarlo es revelársele al absurdo. O sea, no es resignarse, es revelársele a la vida, es decir, no me importa. O sea, cuando él dice aceptarlo, no me importa. La vida no tiene sentido, sí, listo, no le voy a buscar un sentido. Yo hago lo que hago porque quiero, porque me nace, no porque deba hacerlo por algo, por un sentido. No me interesa, punto. Ah, que esto me va a morir, sí, chévere, listo. Ah, que terminé con mi pareja, bueno, embarrada. Ah, que no tuve plata, bueno. Ah, que, bueno. O sea, no es una resignación, sino es decir, no me importa, no me interesa. O sea, así como a la vida no le importa que yo le intente dar un sentido a la vida, a mí tampoco me interesa darle un sentido a la mía. Quiero hacer las cosas porque me nacen, quiero hacer las cosas porque quiero, no por una meta, no por tener plata, no, porque me nacen. Porque porque acepto que lo que estoy haciendo no es por darle un sentido a mi vida, sino porque me nace. Esa es la única manera, dice el man. Si no, usted siempre, si usted no acepta el absurdo, siempre, o sea, porque él dice, después de que usted se da cuenta que la vida es absurda, no se puede sacar esa idea de la cabeza. Nunca, nunca se la va a sacar. Y si no lo acepta, revelándosela al absurdo y diciéndole no me importa, va a sufrir toda su vida. Y hay momentos de su vida en que usted se da cuenta que la vida es absurda. Para mí el momento fue ese que les dije. Una persona con, pues, que quería mucho y la conocí hace muchos años, etcétera. Y si usted no lo acepta, se queda ahí. Entonces eso es lo que nos dice Camus. Les voy a mostrar un videito ya para finalizar. Voy a finalizar acá la grabación.